mucho honor de estar por acá para estudiar o conocer el chino mandarín y la cultura china junto con ustedes. Para mí es un gran honor estar acá. Y me permite presentarme primero. Mi nombre chino es Qian Qing Xia. Voy a escribir. Gracias. Voy a escribir acá. Eso es mi apellido Xia. Es como ponemos con alfabeto para ayudar a pronunciar. Xia significa verano, es el tiempo, estación verano, es mi apellido. Y Xia también es apellido de primer rey feudal de China. Es hace 5000 años atrás. La primera dinastía feudal se llama Xia Chao, la dinastía Xia. Es el mismo apellido. Y nombre es... Esto es como 2 caracteres. Esto, Qian significa 1000, el número, 100.000. Qing es un adjetivo, significa solar, con sol. Qing, como solar. Por eso yo siempre traduzco mi nombre como 1000 soles de verano, como algo así. Y yo aprendí español hace... Hola María, bien, gracias, ¿cómo está usted? Ya. Hace 15 años atrás en Shanghai. Mi universidad se llama SISU, Shanghai International Studies University. Es la segunda importante universidad de lengua extranjera de China, después de la Beijing Universidad de Lengua Extranjera, SISU. Es Shanghai International Studies University. Y yo gradué de la universidad en el año 1996 con la licenciatura del idioma castellano y la literatura en España. Pero dejé de practicar mi español porque entré en el gobierno como una funcionaria en el gobierno de Shanghai y hasta el año 2007, hasta el fin de 2007. Al comienzo de 2008 me emigré a Chile para desarrollarme como un puente entre China y Sudamérica para impulsar los intercambios culturales y educacionales. Y entonces, en el año 2009, yo cuando llegué a Chile al principio yo tomé un curso intensivo de castellano en la Católica para perfeccionar mi español, porque después de tanto, casi 10 años, no practicaba castellano, olvidé casi todo. Y entonces al principio de 2008 yo tomé curso en la Católica y en el mismo año yo pasé por el examen de ingreso de Magíster de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de Educación, Ciencias de Política de la Católica. Pero lamentablemente tuve que abandonar el estudio después de 3 meses por la razón de negocio familiar, porque en el año 2009, 2008 y 2009 no vivía en Chile, viajaba frecuentemente entre Chile y China por los negocios. Eso es. Ya. Y en el año 2009 yo establecí la sociedad, se llama Sociedad de Fomento Cultural y Económica China-Sudamérica Limitada, en Chile, en Santiago, para dedicarme a impulsar los intercambios o desarrollar los proyectos culturales, intercambio cultural entre Chile y China. Y a nombre de esta sociedad yo tuve un convenio con la UNCE, la Católica, la Universidad de Ciencias de Educación Metropolitana de Ciencias de Educación, para recomendarles a los alumnos chinos a estudiar
Y además también establecí una relación de cooperar con Duoc de la Católica para recomendarles la Universidad China para hacer el intercambio académico. Y en el año pasado yo recomendé la Shanghai Normal Universidad y Nanjing Universidad de Ciencia de Medicina Tradicional China firmaron un convenio con Duoc. Y Nida es mi ayudante, ella va a ayudarme a estudiar junto con ustedes. Y ella está estudiando castellano ahora en la UNICEF. Es una alumna recomendada por mí a Chile. Y ahora ya tenemos 12 alumnos chinos acá. Todos están estudiando castellano en la UNICEF. Personalmente yo quería mucho como dedicarme en promover la cultura china en Chile o incluso toda Sudamérica algún día, porque amo mucho a mi país y aprecio mucho a la cultura maravilla de China. Por eso estoy acá para, junto con ustedes, a conocer el chino mandarín y la cultura china. Como me piden preparar un curso por 3 meses al principio, con la prueba, quiero sugerirles la fórmula siguiente para empezar nuestra clase, para tener su opinión. Y 2 clases por semana y cada clase por 2 horas. Y así tenemos 48 horas en total, en la primera etapa. Y creo que con las 42 horas deberíamos y podríamos conocer las básicas reglas gramáticas del chino mandarín y aprender a escribir los caracteres simples y conocer el esquema de China en general o especial, la cultura de China o el desarrollo de ciencia y la tecnología o la educación, etcétera, los temas que a ustedes interesan. Y quería experimentar un viaje cultural junto con ustedes acá en CONICET en las 48 horas. Y por eso yo prefiero mostrarles también las cosas concretas. Por ejemplo, yo traigo hoy día para que ustedes conozcan mejor la cultura, porque yo pienso que la cultura no es un concepto abstracto, es muy detallado. Podemos experimentar la cultura por los detalles. Por ejemplo, yo voy a invitar a mis paisanos, los chinos residentes acá, cuando presentamos la cultura la música china o la ópera Beijing, por ejemplo, voy a invitar a mi amiga, una cantante profesional residente en Chile, a presentarse acá para representar a ustedes una área de ópera Beijing. Cuando introducimos la música china tradicional, puedo invitar también a un tocador profesional, quien es el dueño de un restaurante acá. Fue un tocador profesional en China, y para que presentarles interpretar una música con instrumento tradicional chino, erhu, por ejemplo. O cuando hablamos de la cultura especial, la comida, porque la cultura de comida es una gran parte de la cultura china, y yo prefiero invitarles a un restaurante chino para probar la comida típica china, para experimentar la cultura, yo pienso. Yo creo que la cultura no pueden aprender, tienen que experimentar o conocer mejor. Ya. Y entonces, si ustedes tienen cualquier sugerencia o opinión o comentario a mí, no duden en decirme. Estoy dispuesta a aceptar a cualquier momento. Y yo prefiero dividir nuestras 2 horas de cada clase en 3 partes, o en cuatro partes siguientes. La primera media hora, por ejemplo, yo prefiero repasar lo estudiado
en la clase anterior, con una corta examen, corta e interesante, para resumir los puntos importantes del estudio anterior. Y la segunda media hora, yo prefiero, como vamos a estudiar en conjunto, los alfabetos fonéticos, porque me parece es muy importante para ustedes conocer mandarín, porque el chino mandarín es un idioma como tiene sentido y sonido, y el sonido y el sentido no tienen ninguna relación, se puede decir. Después vamos a conocer poco a poco. Y entonces, para manejar los alfabetos es muy importante. Cuando ustedes manejan todos los alfabetos, pueden pronunciar lo que ven o lo que leen en chino. Y entonces, yo pienso que después el chino mandarín tiene en total 26 alfabetos fonéticos. Voy a explicarles aprovechando los 48 horas, poco a poco. Y 37 composiciones de alfabetos, como inglés, como castellano, pero tenemos diferente pronunciación de la misma letra. Por ejemplo, A, pero la A pronunciamos lo mismo, A. E, en inglés es I, en castellano es E, también pronunciamos como un poco similar como es diferente. Ya, vamos a practicar después. Y cuando se puede manejar todos los alfabetos, podría pronunciar todos los mandarín, los caracteres que leen o ven, ningún problema. Es una regla simple, una regla simple. Y la tercera media hora, quiero, con ustedes vamos a aprender a escribir los caracteres simples. Y un diálogo simple con dos frases usuales, como saludo, ni hao, que me recuerdo hay alguna señora habla bien, ni hao, y cómo se escribe ni hao, qué significa ni hao. Y yo pienso, tengo una meta para compartir con ustedes. Y yo pienso, nuestra meta puede ser aprender a escribir 5 caracteres en cada clase. Claro, 5 simple. Y después del estudio por 48 horas, se pueden manejar las frases, ustedes mejor puedan manejar las frases básicas orales como saludar, como expresar agradecimiento o su alegría o incluso su tristeza o la apreciación o negación, y pedir la disculpa, como se dice en chino, o expresar la opinión personal, etc. Como alguna frase oral para ayudarles algún día en China se asocian con los chinos de una forma más cerca o más directa. Y la cuarta media hora, yo quiero presentarles la información de la esquema de China, según los temas interesantes que a ustedes les interesan, por ejemplo, la cultura, el desarrollo de ciencia de educación, o ciencia de tecnología, o la cultura, la música, o el arte. Yo he preparado varios temas para que ustedes elijan lo que interesa. Eso es como alguna idea que yo quiero compartir con ustedes, cómo podemos conocer el chino mandarín y la cultura china. ¿O alguna opinión? O ¿cómo le parece? ¿Bien? Ya, gracias. Gracias. Y entonces, para la primera clase, yo he preparado, yo quiero presentarles principalmente el idioma, los caracteres, para que ustedes tengan una idea general del chino mandarín. La verdad es que chino mandarín, teóricamente, llamamos Han, idioma Han. ¿Dónde está? Esta Han, H-A-N. Han también
es el nombre de la etnia más importante, etnia minoría más importante de los chinos. Soy Hanzu, soy Han. En China, como ustedes conocen, tenemos en total 56 etnia minorías. 56. Entre 56, Han minoría, Han etnia es más importante y de población más grande. Por eso el idioma chino mandarín es el idioma Han, Hanzu. Han escribe como así. Han. En chino, en los caracteres, tiene una como, después voy a explicar. Y el idioma Han pertenece al sistema lingüístico chino-tibetano. Chino-tibetano. Y es el idioma de empleo común en China y de uso considerable en el ámbito internacional, como ustedes conocen chino, es Han. Y los caracteres Han poseen una historia de 6.000 años. 6.000 años. Y en sus principios eran señales labradas. Y los caracteres actuales provienen de la evolución de las inscripciones más anteriores, más tempranos, sobre caparazones de tortuga y huesos de animales. Las inscripciones más temprano es sobre caparazones de torca y huesos de animales. Y casi hace 3.000 años atrás. Y después, posteriores inscripciones en metales. Y después, como China también, históricamente tenemos 4 innovaciones muy importantes en sentido mundial. Y entonces la inscripción es una de ellas. Y después de inscribir las letras, los caracteres en metal, después es el bambú. Esto es un regalo como imitación de libro antiguo en bambú, como así. Decimos Zhujie, este libro antiguo, inscribir todos los caracteres o dibujo en bambú. Esto es los libros. Esto es también porque no es difícil de guardar los libros muy antiguos, como tenemos 5.000 años de la historia, pero muchos libros no pueden guardar porque los emperadores siempre quemaron los libros de dinastía anterior. Por eso, ustedes pueden pasar para tener una impresión como más cerca. Ese es libro antiguo, pero claro, esto no es antigüedad, es una imitación, es un adorno. Y esto también es inscribir en la madera. Y esto es, no sé si ustedes conocen, tenemos un libro muy antiguo y muy famoso, Sun Zi Bing Fa. Se enseña como se dice, los cuentos de las guerras, cómo lograr la guerra. Tenemos un libro muy importante, un gran libro, se llama Sun Zi Bing Fa. Y este también es una imitación. Y después del bambú, sí, tenemos papel. Papel también es una innovación de China. La fabricar el papel es una innovación antigua de China. Y los libros antiguos es en esta forma, de izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo. De esta forma. Es así. Esto es una colección de los poemas de dinastía Tang. Dinastía Tang es una época muy importante cuando tenía muchos poetas famosos de la historia de China. Este libro es una colección de todos poemas en esa época. Podemos tener alguna
Y entonces, como el chino mandarín, el idioma Han también es una escritura jeroglífica. Y al principio, los trazos son más similares a la cosa concreta. Por ejemplo, esta no sé si está hablando de este carácter sí. es como un dibujo, significa montaña. Decimos Shan, montaña. Shan, su pronunciación es así. Con SH lo pronunciamos como sh, como inglés. Esta. Shan, A-N, como an, shan, shan. El chino es diferente de inglés o castellano, es como, tiene 4 tonos. A. Cada carácter tiene su propio tono. Y entonces esta es la tono primero. Primero tono, se llama shan, significa montaña. Y la forma de escribir es como un dibujo de shan. Como shan es así, siempre, ¿sí? Y entonces esta es como así. Shan. Como montaña. Por ejemplo, otro es por ejemplo esta. ¿Quién sabe esta letra? Este carácter. ¿Qué significa? ¿Río? No. Esta es Zhen. Zhen. Es así. El segundo tono, Zhen. Este es como, se pronuncia como R. Zhen. Y E pronuncia N. Con N. N. Zhen es la persona. Zhen es la persona, la gente, el humano. Como cuerpo y 2 piernas, como así. Zhen. Como humano. Pero si yo adiciono un trazo en Zhen, por ejemplo, esto es Zhen, si yo así, es otro carácter, como así, Zhen, así. Eso significa grande, ta, se cambia, grande, ta. ¿Por qué es así? Porque en la filosofía antigua, la gente piensa que cuando una persona, como así, significa, puede llegar a más amplio, está. Por eso tenemos esta imagen para expresar el sentido de grande, ta. Está. Ta es cuarto tono. Por eso diferente carácter tiene diferente tono. Cuando yo era niña, cuando empezamos a aprender chino mandarín, tenemos que aprender diferente tono. Ta, o zhen, o shan, primera, zhen, segundo, ta, cuarto. Eso está. Pero si yo adiciono uno acá, es otro carácter, significa demasiado. ¿Por qué? Porque la gente piensa que ya soy grande, si aumentar un poco más es demasiado. Por eso, ta más uno, un punto más, significa demasiado. Significa, pronuncia como tai, harto, demasiado, tai. T-A-I, tai. T
chino, el alfabeto chino es como inglés, no como castellano, porque castellano no es T, sino T, y chino es como inglés, es tai, es gran, demasiado significa, tai, demasiado. Pero interesante es que tai también, cuando decimos dos tai en conjunto, dos tai como una palabra, tai. ¿Qué significa tai? La esposa. La esposa es tai, sí. Demasiado. o probablemente la esposa siempre controla al esposo, por eso para el esposo es demasiado, suficiente. Es una coincidencia, creo, pero eso es como tai, es esposa. Voy a escribir nuevamente. Es tai. Decimos por ren, primero y ta, y tai. Y vamos a ver, ren, en ta. Empezamos por ta. Ta. Arriba vamos a adicionar un trazo. Esto es ta. Un trazo más corto que esta. Eso significa cielo. ¿Por qué? Aunque la persona, humano, cuando echa su como su brazo así, significa grande, pero más grande no puede más grande que el cielo. Por eso usamos un trazo arriba. Significa, porque más grande el humano tiene que ser controlado por el cielo o por el Dios. Por eso usamos este trazo como un límite, que el grande es muy alto, no puede más alto que el cielo, no puede llegar al cielo. Eso es tien, es cielo. Es como algunas filosofías de chinos. Tien. Y también tenemos otro de ta. Es así. Pero si algún día la gente puede sobrepasar por el cielo, tenemos esta palabra. Fu significa gran hombre. Cuando un hombre puede apoyar al cielo, puede tomar la responsabilidad, es un gran hombre. Decimos fu. Fu también usamos como zhangfu, esposo. Zhangfu, con esta. Zhangfu es esposo. Tai es esposa. Fu cuando el hombre, el humano, llega al cielo, significa es un gran hombre que puede tomar toda la responsabilidad, puede apoyar al cielo. Si el cielo se cae, hay un hombre que puede apoyarlo. Ese es un más valiente hombre. Decimos fu. Fu es una, como en castellano, es como don José o don Patricio, ese es el significado, como don, fu. Es mejor que lo apaguemos. Ok, sí, ya, gracias. ¿Lo vamos a usar? ¿Lo vamos a usar? Después, cuando... El control de por ahí. Oh, no, ¿verdad? Si así, ¿ustedes pueden ver mejor o...? No. Ya. Oh, sí. 有一块电池在那个塑料袋里，可以换一下。 Tiene que ser de ahí no la veo, que se te lo dije. Ok, ya gracias. Ya, y entonces
En principio, la composición de los caracteres chinos sigue los seis métodos siguientes. La primera es la expresación formal, la expresación abstracta, la expresión de significado, la combinación de la fonema y la forma, la adaptación de caracteres de la misma pronunciación, la adaptación parcial de caracteres de la misma pronunciación. Y vamos a conocer los 6 métodos después, poco a poco. Cuando aprendemos a escribir los caracteres, vamos a entender mejor. Y podemos conocer, y cada carácter Han es una sílaba. Cada carácter, por ejemplo, esta es una sílaba. Esta también. Y estas dos se componen como una palabra. Tiene un sentido independiente. Y esta es una sílaba. Pero también tiene su sentido independiente. Y los extranjeros, en general, tienen la impresión de que los caracteres Han chino son incontables. Incontables, hay mucho. Y los chinos tampoco pueden contar exactamente. Pero ¿cuánto existen finalmente? Tenemos una registración. El Kangxi Zhidian es diccionario Kangxi. Kangxi es un ley feudal de la última dinastía feudal de China. Es una ley muy importante, muy poderoso en la dinastía Qing. Qing dinastía es la última dinastía feudal en la historia de China. Y Kangxi Zhidian, el diccionario de Kangxi del año 1716, Kangxi diccionario 1716, recoge más de 47.000 caracteres chinos. Y en Hanyu Dazhidian es un diccionario más formal y más grande de caracteres chinos. Hanyu Dazhidian, gran diccionario de idioma Han, Hanyu Dazhidian, en 8 tomos, publicado entre 1986 y 1990. Ha recogido más de 56 caracteres. Caracteres, pero generalmente los caracteres más usados son 3.000. No tanto, 3.000 caracteres más usados en chino mandarín. Además de sus funciones de anotar y transmitir el lenguaje, gracias a los calígrafos, la escritura de chino se convierte en un objeto artístico que elevado nivel. Por ejemplo, en esta ustedes pueden ver, es una letra, significa suerte o buena suerte, es un carácter. Y esto es la inscripción de un rey importante de China, también es de la dinastía Qing. Este es como el presidente ha viajado a Beijing, no sé si usted ha visitado un templo, se llama Gong Wangfu en Beijing. Es un símbolo. Solo trabajar en Beijing. Ya después vamos a, con mi PowerPoint, vamos a conocer Beijing mejor. Ya. Esa es una inscripción muy famosa en ese templo, ya, porque todos los extranjeros, turistas o visitantes para tomar foto allá, ya es una imitación. Significa buena suerte. Fu, decimos fu, buena suerte. Esa es caligrafía de China. Y esto también
Pero esto no es, creo que es como una forma de escribir más religiosa, de budismo, más religiosa. Y acá, eso significa, esto pueden asegurar, pueden atraer la seguridad para la casa. Por eso yo siempre colocar en la puerta de mi casa. Porque acá se dice, 镇宅灵符, es como una, ¿cómo se dice? Una cosa muy religiosa que tiene la función de atraerle la buena suerte o la seguridad, nunca robada o algo así. Esto. Y en este libro podemos ver las diferentes formas de caligrafía en Chile. Hay diferente. En la misma letra, el mismo carácter, pero escribir en diferentes formas, como un dibujo o como un arte. Sería como distinto como mayúscula y minúscula para nosotros, que se escribe distinto pero significa lo mismo. No, tampoco. Cuando vamos a empezar a escribir o a aprender a escribir, voy a explicarles. Ya. La verdad es que todos los caracteres se forman en dos partes. La parte, como una parte radical y una fonema. Y así expresan el sentido fonemas y el sonido, fonemas. Ya voy a explicar, por ejemplo. Vamos a elegir una letra. Acá. Vamos a volver a esta, Jen. Jen es estas 5 caracteres es para hoy día, es tarea hoy día. Estas 5 que vamos a aprender a escribir y a conocer hoy día en nuestra casa. Jen se combina con 2 trazos. Esto es pie decimos. Esto es na, pie, na. Todos los caracteres se combinan con diferentes trazos. Por eso cuando averiguamos los caracteres o las palabras en el diccionario, tenemos que ubicar primero los trazos, porque en la primera parte del diccionario salen trazos. Y todos los caracteres pueden ubicar una regla de combinación por su trazo. Eso es Jen. Jen, su pronunciación es R-E-N. Como este se pronuncia como J. Jen. J es como consonante. E es como A, E, I, U, O. Es como vocal. Y más otro consonante forman una sílaba. Y esta sílaba, diferente de inglés o castellano, es más tono. No es como acento, no, es tono. Esto es segundo tono. Tenemos 4 tonos. Primera, segundo, tercero, 4. Es como música. Esto es, por ejemplo, I. Cualquier carácter tiene su propio tono. I, o, a. Tonos son iguales. Solamente se funciona con diferente consonante o diferente vocal. Por ejemplo, también tenemos 5 vocales fuertes, como A, O,
O, E, I, U es alfabeto de chino. Como a castellano es A, O, E, I, U. Es más similar que inglés. Inglés es A, O, E, I, U. Pero castellano es A, O, I, E, I, U. El chino alfabeto es A, O, lo mismo como castellano. No E. Como este. I es como castellano. I. U también. Es más similar a castellano. Son los 5 vocales fuertes.